En algún lugar del Pacífico Occidental, un coloso estadounidense de 100.000 toneladas surca las aguas con absoluta confianza. Es el USS Gerald R. Ford, la culminación de un siglo de dominio naval, una ciudad flotante armada hasta los dientes, el arma más letal jamás desplegada en los océanos. Su cubierta es un ballet de poder. Sus cazas pueden alcanzar cualquier rincón del horizonte. Su tecnología es la envidia del mundo. Durante décadas, la sola presencia de un portaaviones estadounidense en aguas disputadas ha sido suficiente para inclinar la balanza, para terminar debates antes de que comiencen. Ha sido el símbolo definitivo del poderío militar estadounidense, la carta de triunfo que siempre gana la partida. Pero hoy, ese portaaviones navega en un océano muy diferente. A solo unos cientos de kilómetros de distancia, ocultos en silos fortificados en el continente, cientos de misiles balísticos antibuque están apuntando al cielo, cada uno capaz de alcanzar velocidades hipersónicas, cada uno diseñado con un solo propósito: hundir a ese gigante estadounidense. Bajo las olas, submarinos silenciosos acechan, esperando el momento perfecto para disparar sus torpedos. En el cielo, enjambres de drones coordinados por inteligencia artificial patrullan, buscando al portaaviones, listos para saturar sus defensas. Y en bases costeras, baterías de misiles de crucero supersónicos esperan la orden de lanzamiento. Este no es un escenario de ciencia ficción. Es la realidad de la guerra moderna en el Pacífico, y es el mayor desafío que la Marina de los Estados Unidos ha enfrentado en generaciones. China no ha construido su arsenal para competir con Estados Unidos en igualdad de condiciones. No puede y no lo necesita. En lugar de eso, ha construido una red de armas específicamente diseñada para explotar la mayor debilidad de un portaaviones: el hecho de que, por muy poderoso que sea, sigue siendo un solo barco, un objetivo gigantesco que no puede esconderse, no puede correr para siempre, y si es alcanzado suficientes veces, puede hundirse. Esta estrategia tiene un nombre: antiacceso y negación de área, o A2AD. Es un muro de fuego diseñado para mantener a los portaaviones estadounidenses lejos de las costas chinas, para convertir el Mar de China Meridional y el Mar de China Oriental en zonas prohibidas para la Marina de los Estados Unidos. La pregunta que nos enfrentamos hoy no es académica. Es urgente y aterradora. Si Estados Unidos y China entraran en guerra, ¿podría un portaaviones estadounidense sobrevivir? ¿Puede esta plataforma legendaria, este ícono del poder estadounidense, operar en un entorno donde está siendo cazado por un adversario que ha invertido décadas y billones de dólares en convertirlo en un objetivo vulnerable? ¿O nos estamos aferrando a una reliquia del pasado, a una estrategia que funcionó en el siglo XX pero que está condenada al fracaso en el siglo XXI? Hoy vamos a llevarlos al corazón de este debate, a explorar las armas que China ha construido para cazar portaaviones, las defensas que Estados Unidos ha desarrollado para protegerlos y la fría y brutal realidad de cómo se desarrollaría realmente un conflicto. La respuesta determinará el futuro de la guerra naval y, potencialmente, el equilibrio de poder en el siglo XXI. Para entender por qué el portaaviones estadounidense está en peligro hoy, primero debemos entender por qué fue tan invencible durante tanto tiempo. La era dorada del portaaviones comenzó en la Segunda Guerra Mundial, en las vastas extensiones del Pacífico. Allí, los portaaviones demostraron ser la clave para la victoria, capaces de proyectar poder aéreo a miles de kilómetros de distancia, de hundir flotas enemigas sin siquiera verlas en el horizonte. Las batallas de Midway, del Mar del Coral y del Golfo de Leyte redefinieron la guerra naval para siempre. El acorazado, que había reinado supremo durante siglos, fue destronado en cuestión de años. El portaaviones se convirtió en el nuevo rey de los mares. Desde entonces, el portaaviones se convirtió en la piedra angular de la estrategia naval estadounidense. Estados Unidos construyó más portaaviones que el resto del mundo combinado. Los perfeccionó, los hizo más grandes, más rápidos, más letales. Durante la Guerra Fría, los portaaviones estadounidenses patrullaban los mares sin rival serio. La Unión Soviética intentó construir su propia flota de portaaviones,
pero nunca pudo igualar la escala, la sofisticación o la experiencia operativa de Estados Unidos. Los portaaviones soviéticos eran más pequeños, con limitaciones técnicas significativas, y nunca representaron una amenaza real para la supremacía naval estadounidense. Después del colapso soviético en 1991, el dominio estadounidense fue absoluto. No había rival en el horizonte. Los portaaviones estadounidenses se convirtieron en los policías globales de los océanos, respondiendo a crisis, proyectando poder, garantizando la estabilidad. En las guerras del Golfo Pérsico, en los Balcanes, en Afganistán, los portaaviones estadounidenses operaron con impunidad total, lanzando miles de misiones aéreas sin enfrentar una amenaza seria. Sus únicos enemigos eran insurgentes con rifles oxidados y cohetes improvisados, no adversarios capaces de disputarles el control del mar. Pero esta era de dominio sin oposición creó una ilusión peligrosa. La Marina de los Estados Unidos se acostumbró a operar como si los portaaviones fueran invulnerables, como si ningún enemigo pudiera desafiarlos. Las tácticas, la doctrina y la mentalidad se construyeron alrededor de esta suposición. Los portaaviones se acercaban a las costas enemigas sin miedo, seguros de que sus defensas podían manejar cualquier amenaza. Los ejercicios de entrenamiento raramente simulaban amenazas verdaderamente sofisticadas. La posibilidad de perder un portaaviones en combate parecía tan remota que dejó de ser una preocupación real en la planificación estratégica. Pero mientras Estados Unidos luchaba guerras contra adversarios débiles en el Medio Oriente, un rival mucho más peligroso estaba observando, aprendiendo y preparándose. China estudió cada movimiento de los portaaviones estadounidenses durante las guerras del Golfo. Vio cómo operaban, cómo proyectaban poder, cómo intimidaban a adversarios sin siquiera disparar un tiro. Y China llegó a una conclusión fría y calculada. Si alguna vez quería desafiar a Estados Unidos por el control del Pacífico Occidental, tendría que encontrar una manera de neutralizar el portaaviones estadounidense. No podía construir más portaaviones que Estados Unidos. Eso llevaría décadas y billones de dólares. Pero podía construir armas específicamente diseñadas para destruirlos. Y así comenzó el proyecto más ambicioso y más secreto del Ejército Popular de Liberación: la construcción de la red A2AD más sofisticada jamás creada. Durante 2 décadas, China ha construido metódicamente un arsenal diseñado específicamente para convertir las fortalezas del portaaviones en debilidades fatales. Analizó sus fortalezas, pero más importante, identificó sus vulnerabilidades. Y con una determinación implacable, ha invertido recursos masivos en explotar cada una de esas vulnerabilidades. China no está tratando de construir una marina mejor que la de Estados Unidos. Está tratando de construir un sistema de armas que haga que los portaaviones estadounidenses sean irrelevantes en una guerra en el Pacífico Occidental. Y está mucho más cerca de lograrlo de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. El equilibrio de poder en el Pacífico ha cambiado silenciosamente, y muchos en Occidente aún no se han dado cuenta de cuán dramático ha sido ese cambio. El arma más famosa y más temida del arsenal antiportaaviones de China es el misil balístico DF-21D, conocido en Occidente con un apodo simple pero aterrador: el asesino de portaaviones. No es un nombre exagerado, es una descripción literal de su propósito. El DF-21D no es un misil de crucero que vuela bajo y lento. Es un misil balístico, disparado hacia el espacio en un arco alto, alcanzando altitudes de más de 100 kilómetros antes de caer sobre su objetivo a velocidades de más de 15.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, el tiempo de reacción para un portaaviones es casi nulo. Es como ver venir un meteoro y tener solo segundos para apartarse del camino. Pero la velocidad no es su única ventaja. Lo verdaderamente revolucionario del DF-21D es su capacidad de golpear objetivos móviles en el mar. Durante décadas, los misiles balísticos solo podían alcanzar objetivos estacionarios en tierra, porque apuntar a un barco en movimiento desde el espacio era técnicamente imposible. El desafío era monumental. Necesitas detectar un barco en un océano vasto, calcular su posición exacta, lanzar un misil en una trayectoria balística que tarda minutos en completarse,
y luego de alguna manera hacer que ese misil ajuste su curso para golpear un objetivo que se ha movido varios kilómetros desde el momento del lanzamiento. Era un problema que parecía insoluble. China resolvió ese problema. El DF-21D está equipado con un sistema de guía terminal que le permite ajustar su trayectoria en los últimos momentos del vuelo, rastreando al portaaviones mientras maniobra y corrigiendo su curso para impactarlo. El misil utiliza una combinación de sensores de radar, infrarrojos y posiblemente ópticos para identificar al portaaviones en los últimos 30 segundos de vuelo. Tiene pequeñas aletas de control y motores de maniobra que le permiten hacer correcciones precisas a velocidades hipersónicas. Es como disparar una bala desde 200 kilómetros de distancia y acertar en el corazón de un objetivo que se está moviendo. Es un logro de ingeniería extraordinario que cambió fundamentalmente el cálculo estratégico en el Pacífico. El alcance del DF-21D es de aproximadamente 1.500 kilómetros. Esto significa que China puede mantener a los portaaviones estadounidenses a esa distancia de sus costas, fuera del alcance efectivo de muchos de sus aviones embarcados. Un FA-18 Super Hornet, el caballo de batalla de la aviación naval estadounidense, tiene un radio de combate de solo 800 kilómetros. Esto significa que si el portaaviones se mantiene fuera del alcance del DF-21D, sus aviones no pueden alcanzar objetivos importantes en la costa china. Es un dilema imposible: acercarse y arriesgarse a la destrucción, o mantenerse a salvo y volverse irrelevante. Pero China no se detuvo ahí. Desarrolló el DF-26, una versión mejorada y ampliada del DF-21D con un alcance de más de 4.000 kilómetros, capaz de alcanzar objetivos en todo el Pacífico Occidental, incluyendo las bases estadounidenses en Guam. El DF-26 es más grande, más rápido y lleva una ojiva más pesada. Puede destruir no solo portaaviones, sino también bases aéreas, instalaciones de comando y control y centros logísticos. Es un arma de negación de área en su forma más pura. Y más recientemente, China ha revelado el DF-27, un misil con capacidades hipersónicas genuinas que es aún más difícil de interceptar. A diferencia del DF-21D, que sigue una trayectoria balística predecible en la mayor parte de su vuelo, el DF-27 puede maniobrar durante todo su recorrido, haciendo imposible predecir dónde impactará. Vuela a velocidades de más de Mach 10, más rápido que cualquier sistema de defensa existente, puede rastrear y responder de manera efectiva. Es la pesadilla de todo almirante hecha realidad. Pero aquí está el verdadero genio diabólico de esta estrategia. China no necesita hundir un portaaviones con un solo misil. Solo necesita dañarlo lo suficiente para sacarlo del combate. Un portaaviones es una máquina increíblemente compleja, con miles de sistemas interconectados que deben funcionar en perfecta armonía. Un solo impacto directo de un DF-21D, con su ojiva de 1.500 kilogramos, podría inutilizar la cubierta de vuelo, el componente más crítico del barco. Podría destruir las catapultas electromagnéticas que lanzan los aviones. Podría perforar el hangar donde se almacenan los aviones, iniciando incendios catastróficos. Podría dañar los ascensores que mueven los aviones entre el hangar y la cubierta. Cualquiera de estos daños convertiría al portaaviones en un gigante inútil. Un portaaviones dañado es un portaaviones inútil, que debe retirarse a miles de kilómetros de distancia para reparaciones, probablemente hasta Pearl Harbor o incluso hasta la costa oeste de Estados Unidos. Estaría fuera de la lucha durante meses, posiblemente años. Y en una guerra moderna, que podría decidirse en semanas, sacarlo del tablero temprano es tan bueno como hundirlo. Y China no planea disparar un solo misil y esperar lo mejor. Planea disparar salvas masivas de docenas de misiles simultáneamente, creando una lluvia de acero hipersónico que satura las defensas del portaaviones y garantiza múltiples impactos. Los estrategas chinos han estudiado el problema meticulosamente. Saben cuántos interceptores lleva cada destructor de escolta. Saben las limitaciones de los sistemas Aegis. Saben que si lanzan suficientes misiles desde suficientes ángulos diferentes al mismo tiempo, algunos inevitablemente pasarán las defensas. Es un cálculo frío y matemático.
Si lanzas 100 misiles y el portaaviones solo puede interceptar 80, 20 impactarán. Y 20 impactos de misiles balísticos son más que suficientes para enviar al fondo del mar incluso al portaaviones más avanzado del mundo. Esta es la pesadilla que mantiene despiertos a los almirantes estadounidenses por la noche. Durante décadas, los portaaviones fueron las cazadoras, las depredadoras alfa de los océanos. Ahora, en aguas cercanas a China, son la presa. El cazador se ha convertido en el cazado. Pero los misiles balísticos son solo la primera capa de la red mortal que China ha tejido. Son el arma de largo alcance, el puñetazo desde la distancia. Pero China ha construido un sistema de armas en múltiples capas. Una red superpuesta de amenazas que ataca al portaaviones desde todos los ángulos y a todas las distancias. Si los misiles balísticos son el puñetazo devastador desde lejos, los misiles de crucero son las 1000 cortaduras que sangran lentamente al gigante a medida que se acerca. China ha desplegado cientos, posiblemente miles, de lanzadores de misiles de crucero a lo largo de su costa y en sus islas artificiales en el mar de China Meridional. Estos misiles, como el Iwata-Inye-18, el Iwata-12 y el más nuevo Iwata-21, representan una amenaza completamente diferente. Vuelan bajo, rozando las olas a menos de 10 metros de altura, escondiéndose bajo el horizonte del radar del portaaviones hasta el último momento posible. Son como tiburones que nadan justo bajo la superficie, invisibles hasta que es demasiado tarde. El Iwata-18 es particularmente insidioso. Vuela a velocidad subsónica durante la mayor parte de su trayectoria, conservando combustible y reduciendo su firma de calor, lo que hace más difícil detectarlo. Pero en los últimos 30 kilómetros de su vuelo, su etapa final se separa y acelera a velocidad supersónica, alcanzando Mach 3. Este aumento repentino de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción de las defensas del portaaviones. Lo que parecía una amenaza manejable se convierte de repente en un proyectil supersónico que da solo segundos para responder. El Iwata-12 es incluso más peligroso. Es supersónico durante todo su vuelo, alcanzando velocidades de Mach 4, y tiene un alcance de más de 400 kilómetros. Puede ser lanzado desde bombarderos H-6K, que pueden despegar desde bases profundas en China, volar sobre el océano en grupos, lanzar salvas de misiles y retirarse, sin nunca entrar en el alcance de las defensas del portaaviones. Es la definición de un ataque de standoff, golpear al enemigo sin darle la oportunidad de devolver el golpe. Pero su verdadera ventaja no es la velocidad o el alcance de los misiles individuales, es su número. China puede lanzar cientos de ellos en una sola salva coordinada, desde barcos, submarinos, aviones y bases terrestres, todos convergiendo en el grupo de batalla del portaaviones desde múltiples direcciones simultáneamente. Es una táctica conocida como saturación de misiles, y es devastadoramente efectiva contra incluso las defensas más avanzadas. Imaginen el escenario con más detalle. Un portaaviones estadounidense navega a 600 kilómetros de la costa china, dentro del alcance del DF-21D, pero tratando de mantener suficiente distancia para tener tiempo de reacción. De repente, los sistemas de alerta temprana del E-2D Hawkeye, volando a 200 kilómetros por delante del grupo, detectan múltiples lanzamientos de misiles. 50 misiles de crucero Iwata-18 y Iwata-12 han sido disparados desde bombarderos, destructores y baterías costeras. Se aproximan desde 3 direcciones diferentes, desde el norte, el oeste y el suroeste. Es un ataque coordinado diseñado para dividir y abrumar las defensas. Los destructores de escolta, con sus sistemas Aegis, inmediatamente calculan las trayectorias y comienzan a disparar misiles interceptores SM-2 y SM-6. Cada destructor lleva alrededor de 90 misiles en sus celdas de lanzamiento vertical, pero no todos son interceptores. Algunos son misiles de ataque terrestre, algunos son para guerra antisubmarina. Digamos que cada destructor puede dedicar 60 misiles a la defensa aérea. Con 4 destructores escoltando al portaaviones, eso es 240 interceptores disponibles. Suena como mucho, pero hay un problema crítico.
no todos los interceptores impactarán su objetivo. Incluso los mejores sistemas tienen una tasa de éxito de alrededor del 70 al 80% en condiciones ideales. Los destructores disparan sus interceptores en oleadas, tratando de crear capas defensivas. La primera capa intenta destruir los misiles a larga distancia, a más de 100 kilómetros. Logran derribar 20 de los 50 misiles entrantes, pero 30 siguen avanzando. A medida que se acercan, los destructores disparan una segunda oleada de interceptores de medio alcance, usando los misiles ESSM, más pequeños y más ágiles. Derriban otros 15 misiles. Ahora quedan 15 misiles y están a solo 30 kilómetros del portaaviones. Es aquí donde comienza la desesperación. Los sistemas de defensa de punto del portaaviones se activan. Los cañones Phalanx, sistemas de armas de cierre controlados por radar, comienzan a disparar ráfagas de proyectiles de 20 milímetros a una velocidad de 4.500 disparos por minuto. El sonido es ensordecedor, como el rugido de un dragón mecánico. Las torretas giran con precisión robótica, rastreando los misiles entrantes, creando muros de acero en el aire. Logran derribar 8 más de los misiles, pero 7 pasan. Esos 7 misiles impactan. 2 golpean el mar justo al lado del portaaviones, creando columnas masivas de agua que empapan la cubierta. Pero 5 impactan directamente en el casco del barco. Las explosiones son catastróficas. Cada misil lleva una ojiva de 300 kilogramos. Las detonaciones perforan el costado blindado del portaaviones, penetrando varios compartimentos hacia el interior. Los incendios comienzan inmediatamente. Los fragmentos de metralla atraviesan los pasillos, matando e hiriendo a marineros. El agua comienza a inundar los compartimentos dañados. El portaaviones no se hunde inmediatamente. Está diseñado para absorber daño, con compartimentos estancos que pueden ser sellados para contener las inundaciones. Los equipos de control de daños se apresuran a las áreas afectadas, luchando contra los incendios, bombeando agua, sellando brechas. Pero el barco está gravemente herido. Su capacidad de combate está comprometida. Peor aún, la batalla apenas ha comenzado. China no se detendrá con una sola salva. Ahora que sabe que ha dañado al portaaviones, lanzará oleada tras oleada de ataques, tratando de rematarlo. Y luego está la amenaza submarina, quizás la más aterradora de todas. Los submarinos son los lobos silenciosos del océano, cazadores que matan desde las sombras. China opera una flota de más de 60 submarinos, una mezcla de submarinos nucleares de ataque de las clases Shang y Jin, y submarinos diésel eléctricos modernos de las clases Yuan y Song. Los submarinos diésel eléctricos, particularmente los de la clase Yuan, están equipados con sistemas de propulsión independiente del aire, o AIP por sus siglas en inglés. Esta tecnología les permite permanecer sumergidos durante semanas sin necesidad de subir a la superficie para recargar sus baterías, haciéndolos extremadamente difíciles de detectar. Un submarino es casi imposible de encontrar en el vasto océano hasta que ataca. Es silencioso, invisible, mortal. Puede permanecer inmóvil en el fondo del océano, escuchando con sensores pasivos, esperando pacientemente a que su presa se acerque. Un submarino chino de la clase Yuan, operando en aguas costeras que conoce íntimamente, tiene una ventaja significativa sobre las fuerzas antisubmarinas del portaaviones que operan en territorio desconocido. Los torpedos modernos son armas aterradoras. El torpedo Yu-6, utilizado por los submarinos chinos, puede viajar a más de 65 km por hora, guiado por cables de fibra óptica o por su propio sonar activo. Lleva una ojiva de 300 kilogramos de explosivos de alta potencia. Pero el verdadero poder destructivo de un torpedo no viene solo de su explosivo. Viene de dónde detona. Un torpedo moderno no está diseñado para impactar directamente el casco del barco. En lugar de eso, está diseñado para detonar debajo de la quilla, en el fondo del casco. La explosión crea una burbuja de gas masiva que literalmente levanta una sección del barco fuera del agua. Cuando la burbuja colapsa, esa sección del barco cae de nuevo, pero las secciones adyacentes del barco no cayeron.
El resultado es una tensión estructural masiva que puede literalmente romper la quilla del barco, partiéndolo por la mitad. Es un efecto conocido como fractura de quilla, y es casi siempre fatal para el barco. Un portaaviones, a pesar de su tamaño masivo, no es inmune a este efecto. Su casco es fuerte, pero no es mágico. Un solo torpedo moderno detonando en el lugar correcto puede causar daño catastrófico. Y los submarinos chinos no dispararían un solo torpedo. Dispararían salvas de múltiples torpedos desde múltiples ángulos, tratando de asegurar al menos un impacto. Peor aún, las contramedidas antisubmarinas son las más difíciles de todas las operaciones navales. Requieren helicópteros, aviones de patrulla marítima y otros submarinos trabajando juntos para crear un perímetro defensivo alrededor del portaaviones. Pero en un ambiente de combate de alta intensidad, con misiles lloviendo desde el cielo, drones saturando las defensas aéreas y múltiples amenazas convergiendo simultáneamente, la guerra antisubmarina puede volverse imposiblemente compleja. Pero quizás la amenaza más inquietante de todas, la que representa el futuro de la guerra, es la que apenas estamos comenzando a comprender: los enjambres de drones coordinados por inteligencia artificial. Esta es una tecnología que está evolucionando a una velocidad vertiginosa, y China está invirtiendo recursos masivos en su desarrollo. Los drones no son nuevos, por supuesto. Estados Unidos ha usado drones Predator y Reaper durante 2 décadas en el Medio Oriente. Pero esos son drones grandes, caros, operados individualmente por pilotos remotos. Lo que China está desarrollando es completamente diferente. Son enjambres de cientos de drones pequeños y baratos, operando de manera autónoma, coordinándose entre sí sin intervención humana, capaces de saturar las defensas de un portaaviones de maneras que ningún sistema existente puede manejar. Imaginen un ataque de enjambre. Un barco mercante aparentemente inocente, navegando a 200 kilómetros del grupo de batalla del portaaviones, de repente abre sus contenedores de carga. Dentro de ellos no hay mercancías comerciales, sino cientos de drones de ataque compactos. Son lanzados en cuestión de minutos, elevándose en el aire como una nube de langostas. Cada dron es pequeño, del tamaño de un águila, construido principalmente de materiales compuestos que los hacen casi invisibles al radar. Cada uno lleva una carga explosiva de 5 a 10 kilogramos, suficiente para destruir sistemas sensibles en la cubierta del portaaviones. Pero lo verdaderamente aterrador no es el dron individual, es la inteligencia del enjambre. Estos drones están programados con algoritmos de inteligencia artificial que les permiten comunicarse entre sí, compartir información sobre las defensas del portaaviones, identificar las debilidades, coordinar sus ataques en tiempo real sin ninguna dirección humana. Funcionan como un organismo único, como un banco de peces o una bandada de pájaros, pero con un propósito letal. Si uno de los drones detecta que cierta sección de las defensas del portaaviones está débil, comunica esa información a todo el enjambre, y todos ajustan sus tácticas para explotar esa debilidad. Los sistemas de defensa de un portaaviones están diseñados para derribar misiles grandes y rápidos que vuelan en trayectorias predecibles. Los radares están calibrados para detectar objetivos con ciertas firmas de radar. Los misiles interceptores están diseñados para destruir amenazas que viajan a velocidades supersónicas. Pero un enjambre de drones pequeños y lentos presenta un problema completamente diferente. Es como tratar de matar un enjambre de avispas con un rifle de francotirador. Puedes derribar algunas, incluso muchas, pero mientras estás concentrado en las que ves, otras se acercan desde tu punto ciego. Los cañones Phalanx del portaaviones podrían derribar docenas de los drones, pero no cientos, y no lo suficientemente rápido. Los drones vienen desde todas las direcciones, algunos volando alto, otros volando bajo sobre el agua, algunos en línea recta, otros serpenteando erráticamente para evitar el fuego. Docenas de ellos inevitablemente llegarían a la cubierta del portaaviones. Algunos chocarían contra las antenas de radar, destruyendo los sensores críticos del barco. Otros impactarían las catapultas electromagnéticas, dañando sus componentes electrónicos sensibles. Algunos detonarían sobre los aviones estacionados en la cubierta, iniciando incendios y destruyendo aeronaves de $100 millones.
El daño acumulativo de cientos de pequeñas explosiones podría paralizar al portaaviones tanto como unos pocos impactos de misiles grandes. Y lo peor de todo, estos enjambres de drones son baratos de producir. Un dron individual podría costar solo unos pocos miles de dólares. Un enjambre de 200 drones podría costar menos de $1 millón en total. Compare eso con el costo de un misil de crucero Ichikota-18, que cuesta varios millones de dólares, o un misil balístico DF-21D, que cuesta decenas de millones. China podría producir enjambres de drones en masa, lanzar docenas de ataques de enjambre, y aún así gastar una fracción de lo que cuesta construir un solo portaaviones. Es una asimetría económica devastadora. Armas de millones de dólares destruyendo activos de miles de millones de dólares. Esta diversidad de amenazas es lo que hace que el sistema A2AD chino sea tan mortal. No depende de una sola arma maravillosa, es una red integrada, donde cada tipo de arma complementa a las demás. Los misiles balísticos obligan al portaaviones a mantenerse lejos. Los misiles de crucero lo acosan si se acerca. Los submarinos lo cazan desde abajo. Los drones lo saturan desde arriba. Y todas estas amenazas pueden ser lanzadas simultáneamente, coordinadas por centros de mando y control conectados en red, creando un dilema imposible para los defensores. No importa hacia dónde mires, no importa qué amenaza priorices, otras te golpearán desde diferentes ángulos. Si te está gustando este análisis profundo sobre la guerra naval moderna y quieres ver más contenido sobre tecnología militar y estrategia, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los mejores videos sobre el fascinante mundo del poder naval. Entonces, esta es la red que China ha tejido alrededor de sus costas. Misiles balísticos desde el espacio, misiles de crucero desde todos los ángulos, submarinos bajo las olas, drones saturando el aire. Es un sistema diseñado para abrumar, para saturar, para garantizar que ninguna defensa, por muy sofisticada que sea, pueda detenerlo todo. Y cada año que pasa, China añade más capas, más armas, más sofisticación a esta red. La brecha no se está cerrando, se está ampliando. La pregunta es, ¿puede el portaaviones estadounidense sobrevivir en este infierno cuidadosamente diseñado? La Marina de los Estados Unidos no es ingenua. Sabe exactamente lo que China ha construido y no se ha quedado de brazos cruzados observando. Ha invertido decenas de miles de millones de dólares en desarrollar defensas cada vez más sofisticadas para proteger a sus portaaviones. La filosofía es simple. Si no puedes evitar ser el objetivo, entonces haz que sea imposible golpearte. Y para lograr eso, la Marina ha construido lo que podría decirse que es el sistema de defensa aérea más avanzado jamás creado. El sistema de combate Aegis. La primera y más crítica línea de defensa es el grupo de ataque de portaaviones en sí. Un portaaviones estadounidense nunca navega solo. Eso sería un suicidio en el ambiente de amenazas moderno. En su lugar, está rodeado por una escolta de cruceros de la clase Ticonderoga y destructores de la clase Arleigh Burke, generalmente entre 4 y 6 barcos, cada uno equipado con el sistema de combate Aegis. Este no es un sistema de armas en el sentido tradicional. Es una arquitectura completa de sensores, computadoras, enlaces de datos y misiles, todos trabajando juntos para crear una burbuja defensiva integrada alrededor del portaaviones. El corazón del sistema Aegis es su radar de fase activa SPI-1, o en los barcos más nuevos, el SPI-6. Estos radares pueden rastrear simultáneamente cientos de objetivos, a distancias de más de 300 kilómetros. No son radares que giran mecánicamente como los radares antiguos. En su lugar, utilizan miles de pequeños transmisores que pueden dirigir el haz de radar electrónicamente en cualquier dirección en milisegundos, permitiéndoles rastrear múltiples amenazas en múltiples direcciones al mismo tiempo. Es como tener cientos de ojos vigilando el cielo en todas direcciones simultáneamente. Cuando estos radares detectan una amenaza entrante, las computadoras Aegis calculan instantáneamente su velocidad, trayectoria y peligrosidad. Priorizan las amenazas, determinan qué barco está en la mejor posición para interceptarlas y automáticamente asignan misiles interceptores.
Todo esto sucede en cuestión de segundos, mucho más rápido de lo que cualquier humano podría reaccionar. El sistema puede incluso disparar misiles automáticamente sin intervención humana si está configurado en modo de compromiso automático, aunque generalmente hay un humano en el circuito para autorizar el disparo. Los misiles que disparan estos barcos son impresionantes por derecho propio. El SM-3 es un interceptor balístico, diseñado específicamente para derribar misiles balísticos como el DF-21D. Puede alcanzar altitudes de más de 500 kilómetros, subiendo al espacio para interceptar misiles balísticos en su fase media de vuelo, antes de que comiencen su descenso terminal. Destruye su objetivo no con una ojiva explosiva, sino mediante impacto cinético directo, golpeándolo a velocidades tan altas que la energía pura del impacto desintegra tanto el interceptor como el objetivo. Es como destruir una bala disparando otra bala contra ella. El SM-6 es un misil increíblemente versátil, capaz de atacar aviones, misiles de crucero e incluso barcos de superficie. Tiene un alcance de más de 250 kilómetros y puede volar a velocidades de Mach 3,5. Puede recibir actualizaciones de trayectoria de otros barcos y aviones a través de enlaces de datos, permitiéndole golpear objetivos que están más allá del horizonte, que el barco que lo lanzó ni siquiera puede ver directamente. Es la definición de un arma de red, multiplicando su efectividad cuando está conectada a otros sistemas. El ESSM, o Evolved Sea Sparrow Missile, es un interceptor de menor alcance pero más ágil, diseñado para destruir amenazas que han penetrado las capas defensivas exteriores y están ahora a solo 30 o 40 kilómetros del portaaviones. Es pequeño, rápido y letal, capaz de realizar maniobras de alta G que matarían a un piloto humano, permitiéndole interceptar incluso misiles supersónicos maniobrados. Cada destructor Aegis lleva 90 celdas de lanzamiento vertical, cada una capaz de contener uno o más de estos misiles. En teoría, un grupo de batalla con 5 destructores tendría 450 misiles interceptores disponibles. Suena como una cantidad abrumadora de potencia de fuego defensiva. Pero aquí está el problema crítico, el talón de Aquiles del sistema. Esos 90 misiles no son todos interceptores. Algunos son misiles de ataque terrestre Tomahawk. Algunos son misiles antisubmarinos AES-Rock. La mezcla exacta varía según la misión, pero típicamente solo alrededor de 60 a 70% de las celdas contienen misiles de defensa aérea. Eso reduce el número real de interceptores disponibles a quizás 300 para todo el grupo de batalla. Y aquí está la matemática brutal que mantiene despiertos a los planificadores navales. China puede lanzar salvas de 200, 300, incluso 400 misiles de crucero y balísticos en un ataque coordinado. Incluso si cada interceptor estadounidense tiene una tasa de éxito del 100%, lo cual es imposible en el mundo real, no habría suficientes interceptores para detenerlos a todos. Algunos inevitablemente pasarían. Y en una guerra de desgaste, China tiene una ventaja abrumadora. Tiene más misiles ofensivos de los que Estados Unidos tiene interceptores defensivos. Y los misiles ofensivos son más baratos de producir que los interceptores. Pero Estados Unidos está trabajando frenéticamente para cambiar esta ecuación. Una de las tecnologías más prometedoras en desarrollo son las armas de energía dirigida, específicamente los láseres de alta potencia. El concepto es elegante en su simplicidad. En lugar de disparar misiles caros que eventualmente se agotan, usar haces de luz concentrada para destruir amenazas entrantes. El USS Gerald R. Ford está siendo equipado con láseres de estado sólido de alta energía, capaces de generar 150 kilovatios de potencia, suficiente para quemar a través del fuselaje de un dron o deshabilitar los sensores de un misil de crucero en cuestión de segundos. La ventaja de los láseres es transformadora. Tienen municiones esencialmente infinitas, limitadas solo por la energía eléctrica del barco, y un portaaviones nuclear genera energía eléctrica virtualmente ilimitada. Un láser puede disparar miles de veces sin necesidad de recargar. Cada disparo cuesta solo unos pocos dólares en electricidad, comparado con millones de dólares por un misil interceptor. Y la velocidad del láser es la velocidad de la luz, literalmente. No hay tiempo de vuelo, no hay necesidad de calcular trayectorias complejas.
Si puedes ver el objetivo y apuntarle, lo golpeas instantáneamente. Los láseres son perfectos para contrarrestar enjambres de drones. Pueden cambiar de objetivo a objetivo en milisegundos, derribando dron tras dron con una eficiencia que ningún sistema de misiles podría igualar. Pero los láseres también tienen debilidades significativas. Son ineficaces contra misiles balísticos que descienden a velocidades hipersónicas desde ángulos empinados, porque el tiempo que el láser tiene para enfocar el objetivo es demasiado corto para causar daño suficiente. Su efectividad se reduce drásticamente con mal tiempo, niebla, lluvia o humo, porque todas esas partículas en el aire dispersan y absorben el haz láser. Y tienen limitaciones de alcance. Son más efectivos a distancias de menos de 10 kilómetros. Otra línea de defensa crítica que Estados Unidos ha perfeccionado durante décadas es la guerra electrónica. El EA-18G Growler es la plataforma de guerra electrónica más avanzada del mundo. No es un caza en el sentido tradicional. Es un arma que pelea en el espectro electromagnético, un campo de batalla invisible donde las señales de radar, las comunicaciones y los enlaces de datos colisionan. El Growler puede detectar las emisiones de radar de los sistemas de guía de los misiles entrantes y transmitir señales de interferencia poderosas que ciegan sus radares, confunden sus sensores, los hacen perder el rastro del portaaviones. Puede transmitir señales de engaño que crean falsos objetivos en las pantallas de radar del enemigo, haciendo parecer que hay portaaviones donde no los hay, o que el portaaviones real está varios kilómetros lejos de su posición verdadera. Puede interferir las comunicaciones entre los centros de mando chinos y sus lanzadores de misiles, retrasando o impidiendo órdenes de ataque. En esencia, el Growler puede crear una niebla de guerra electrónica que hace que sea mucho más difícil para China ejecutar sus ataques coordinados con precisión. Pero la guerra electrónica es una espada de doble filo, un duelo de ingenios donde cada lado desarrolla constantemente nuevas contramedidas. China no es ingenua, ha invertido enormemente en sus propias capacidades de guerra electrónica. Tiene sistemas que pueden detectar las emisiones del Growler y atacarlo con misiles antirradiación diseñados específicamente para seguir señales de radar y destruir los transmisores. Y ha desarrollado misiles con múltiples modos de guía: radar, infrarrojo, guía inercial, incluso guía por imagen, para que si uno de los sensores es interferido, el misil puede cambiar a otro. Quizás la defensa más efectiva de todas es también la más simple: la distancia. Si el portaaviones permanece a más de 2.000 kilómetros de la costa china, fuera del alcance de la mayoría de los misiles chinos, excepto los de más largo alcance, estará relativamente seguro. Pero aquí está el problema fundamental, el dilema estratégico que define todo este debate. A esa distancia, los aviones del portaaviones ya no pueden alcanzar objetivos importantes en tierra o en el mar cerca de China con efectividad. El FA-18 Super Hornet tiene un radio de combate de solo 800 kilómetros. Incluso el F-35C, con su mayor eficiencia de combustible y diseño más moderno, solo puede llegar a aproximadamente 1.200 kilómetros con una carga completa de armas y suficiente combustible para combatir y regresar. Esto significa que si el portaaviones se mantiene fuera del alcance de las armas chinas más peligrosas, sus propios aviones no pueden alcanzar los objetivos que necesitan atacar para ganar la batalla. No pueden atacar las baterías de misiles en la costa. No pueden establecer superioridad aérea sobre el estrecho de Taiwán. No pueden hundir los barcos de la Armada China que operan cerca de sus propias costas. El portaaviones se vuelve estratégicamente irrelevante, un gigante impotente, flotando impotente en un océano donde no puede influir en los eventos. Es un círculo vicioso. Mantenerse a salvo significa volverse inútil. Estados Unidos está intentando desesperadamente resolver este dilema desarrollando capacidades de alcance extendido. El MQ-25 Stingray es un dron de reabastecimiento de combustible diseñado específicamente para extender el radio de combate de los cazas embarcados. Puede despegar del portaaviones cargado con combustible, volar 500 kilómetros hacia adelante y luego transferir ese combustible a los F-35C y FA-18 en el aire.
permitiéndoles volar 500 kilómetros adicionales hacia sus objetivos. En teoría, esto podría extender el alcance efectivo del ala aérea del portaaviones a más de 1.800 kilómetros, suficiente para mantener al portaaviones fuera de peligro, mientras sus aviones aún pueden alcanzar objetivos críticos. Pero hay problemas con este enfoque. El reabastecimiento de combustible aire-aire es una operación compleja y vulnerable. Los drones cisterna y los cazas que están siendo reabastecidos son objetivos lentos y relativamente fáciles mientras están conectados, volando en formaciones predecibles. Los cazas chinos J-20, si logran penetrar las defensas aéreas, podrían cazarlos. Y el proceso de reabastecimiento toma tiempo, ralentizando las operaciones y reduciendo el número de salidas que el portaaviones puede generar por día. Estados Unidos también está desarrollando drones de ataque de largo alcance, que podrían operar desde el portaaviones. Conceptos como el MQ-28 Ghost Bat o futuros drones sigilosos de penetración profunda podrían tener alcances de más de 2.000 kilómetros, permitiéndoles atacar objetivos en China continental mientras el portaaviones permanece a distancia segura. Estos drones no tripulados tienen la ventaja crítica de que su pérdida no significa la pérdida de una vida humana, haciendo aceptable enviarlos a misiones de alto riesgo, que serían demasiado peligrosas para pilotos tripulados. Pero todos estos sistemas aún están en desarrollo o en las primeras etapas de despliegue. No está claro si estarán disponibles en números suficientes y con suficiente madurez operativa si estallara una guerra en los próximos años. Y mientras tanto, China no está esperando. Está mejorando sus propias defensas, desarrollando cazas más avanzados, construyendo más misiles de más largo alcance. Es una carrera armamentista clásica, y en este momento, la ofensa está ganando. La verdad incómoda, la que pocos funcionarios estadounidenses quieren admitir públicamente, es esta. Las defensas del portaaviones han mejorado significativamente en la última década, pero las armas diseñadas específicamente para destruirlo han mejorado aún más rápido. Es una carrera, y en este momento, los perseguidores están ganando terreno rápidamente. Para responder verdaderamente a nuestra pregunta central, debemos abandonar las abstracciones y las especificaciones técnicas, y en su lugar imaginar con detalle brutal cómo se desarrollaría realmente un conflicto. Las teorías son útiles, pero la guerra es caos, fricción y sangre. Así que supongamos un escenario plausible. El año es 2027. Las tensiones sobre Taiwán han alcanzado un punto de ruptura. China ha iniciado un bloqueo naval de la isla, impidiendo que barcos comerciales lleguen o salgan. Taiwán apela a Estados Unidos para obtener ayuda. El presidente estadounidense, enfrentando una presión política masiva para no abandonar a un aliado democrático, ordena a la Marina enviar un grupo de ataque de portaaviones al estrecho de Taiwán para romper el bloqueo. El USS Ronald Reagan, operando desde su base en Yokosuka, Japón, recibe la orden de navegar hacia el sur. ¿Qué sucedería? Desde el momento en que el portaaviones sale de puerto, es detectado. China mantiene una red de vigilancia integral sobre el Pacífico Occidental. Tiene satélites de reconocimiento en órbita que pasan sobre la región cada 90 minutos. Tiene radares de horizonte superior instalados en su costa que pueden detectar grandes barcos a más de 3.000 kilómetros de distancia. Tiene barcos pesqueros equipados con sensores, aparentemente civiles, pero en realidad operados por la Armada o la Milicia Marítima, dispersos por todo el océano. Y tiene submarinos rastreadores siguiendo a cada portaaviones estadounidense desde que sale de puerto. No hay sorpresa estratégica posible. China sabe dónde está el portaaviones en todo momento. A medida que el Ronald Reagan navega hacia el sur desde Japón, acercándose al mar de China Oriental, entra en la zona de alerta temprana china. Está ahora a 2.000 kilómetros de la costa. Todavía está fuera del alcance de la mayoría de las armas chinas, pero cada hora que pasa lo acerca más al peligro. Los planificadores militares chinos se reúnen en sus centros de comando subterráneos fortificados. Tienen órdenes de sus líderes políticos. El portaaviones no puede ser permitido interferir con el bloqueo de Taiwán. Debe ser detenido. Pero China no quiere una guerra total con Estados Unidos si puede evitarlo. Así que comienza con una advertencia.
transmite un mensaje en todos los canales diplomáticos y militares. Si el portaaviones cruza la línea de los 1.500 kilómetros de la costa china, será considerado un acto de agresión y será atacado. Es una línea roja explícita. El presidente estadounidense y sus asesores se enfrentan a una decisión imposible. Retroceder ahora significaría humillación y el abandono de Taiwán. Pero cruzar esa línea significa guerra, y una guerra donde el portaaviones estará en grave peligro. La decisión se toma. El portaaviones continuará. Los líderes estadounidenses creen, o quieren creer, que las defensas del grupo de batalla son suficientes. Que China está fanfarroneando. Que cuando China vea la determinación estadounidense, retrocederá. Es una apuesta de miles de millones de dólares y potencialmente miles de vidas. El Ronald Reagan cruza la línea imaginaria de los 1.500 kilómetros. Ahora está dentro del alcance del DF-21D y del DF-26. En los centros de comando chinos, se da la orden de ataque. No hay declaración de guerra, no hay ultimátums adicionales. Simplemente comienza. En bases a lo largo de la costa china, las tapas de los silos de misiles se abren. Los misiles balísticos DF-21D y DF-26 son elevados a posición vertical. Los coordinadores del ataque han planificado meticulosamente esta salva durante semanas. Han estudiado las capacidades defensivas del grupo de batalla. Han calculado cuántos misiles se necesitan para abrumar el sistema Aegis. Deciden lanzar 75 misiles balísticos en la primera ola, dirigidos no solo al portaaviones, sino también a los destructores de escolta. El objetivo es gastar sus interceptores, debilitar la red defensiva. Los misiles se lanzan en secuencia rápida, uno tras otro, durante un período de 5 minutos. Las llamas de los cohetes impulsores iluminan el cielo nocturno. Los satélites estadounidenses de alerta temprana detectan las firmas térmicas de los lanzamientos inmediatamente. Las alarmas suenan en el centro de información de combate del Ronald Reagan. Los marineros corren a sus estaciones de batalla. Los pilotos en la cubierta de vuelo corren hacia sus aviones. Los destructores de escolta activan sus sistemas Aegis a modo de combate total. Los radares rastrean los misiles balísticos ascendiendo hacia el espacio. Las computadoras calculan sus trayectorias, predicen sus puntos de impacto. La primera estimación es aterradora. 45 de los misiles están dirigidos al portaaviones. 30 están dirigidos a los destructores. Los destructores comienzan a disparar sus interceptores SM-3, tratando de destruir los misiles balísticos en su fase media de vuelo, mientras aún están en el espacio, antes de que comiencen su descenso terminal hacia los objetivos. El cielo sobre el grupo de batalla se llena de estelas de humo blanco, mientras decenas de interceptores se lanzan hacia el espacio. Es un espectáculo apocalíptico. Los interceptores alcanzan sus objetivos a altitudes de más de 200 kilómetros. Las computadoras reportan destrucciones exitosas. 15 misiles balísticos son eliminados en la fase media, pero 60 siguen cayendo. Ahora entran en su fase de reentrada, cayendo de vuelta a la atmósfera a velocidades de Mach 15, sus cabezas de reentrada brillando como meteoritos. A 60 kilómetros de altitud, los misiles activan sus sistemas de guía terminal. Sus sensores buscan la firma masiva del portaaviones. Los sistemas de guerra electrónica del grupo de batalla transmiten señales de interferencia a máxima potencia, tratando de cegar los sensores de los misiles. Lanzan nubes de chaff, millones de tiras de aluminio que crean falsos objetivos en el radar. Lanzan señuelos inflables que flotan en el agua, diseñados para parecer barcos en el radar y el infrarrojo. Algunos de los misiles son engañados, pierden el rastro del portaaviones, impactan en el océano a kilómetros de distancia. Pero la mayoría no son engañados. Sus sistemas de guía son demasiado sofisticados, su inteligencia artificial demasiado avanzada. Ajustan sus trayectorias, corrigiendo hacia el portaaviones. Los destructores disparan una segunda oleada de interceptores, ahora usando los SM-6 de menor altitud. Derriban otros 20 misiles. Pero ahora los números son devastadores. 40 misiles balísticos siguen cayendo,
y están a solo 30 segundos del impacto. El Ronald Reagan y sus escoltas activan sus sistemas de defensa de punto. Los cañones Phalanx comienzan a disparar, sus cañones de 6 barriles giratorios rugiendo, disparando proyectiles de tungsteno a una velocidad vertiginosa. Las torretas se mueven con precisión robótica, rastreando los misiles que caen. El ruido es ensordecedor. El olor a pólvora llena el aire. Logran derribar otros 12 misiles en los últimos 10 segundos antes del impacto. Pero 28 pasan las defensas. Las explosiones son catastróficas. Varios misiles impactan el océano cerca del portaaviones, creando columnas masivas de agua que se elevan 100 metros en el aire. Pero 15 impactan directamente el Ronald Reagan. La cubierta de vuelo, esa plancha de acero de 4,5 hectáreas, es golpeada por 6 misiles casi simultáneamente. Las detonaciones desgarran el acero, abren agujeros masivos, destruyen las catapultas electromagnéticas. Los aviones estacionados en la cubierta son lanzados por el aire como juguetes. Sus tanques de combustible explotan, iniciando incendios masivos. Otros impactos perforan el costado del casco, penetrando profundamente en el interior del barco. Los compartimentos explotan. Los pasillos se llenan de humo tóxico y llamas. Los marineros son lanzados contra las paredes por la fuerza de las explosiones. Los sistemas eléctricos fallan. Las luces se apagan, reemplazadas por la iluminación roja de emergencia. El agua comienza a inundar los compartimentos inferiores a través de las brechas en el casco. El Ronald Reagan, que solo momentos antes era un símbolo de poder invencible, ahora es un barco en agonía. Pero China no se detiene. Los planificadores saben que el portaaviones es resistente, que puede absorber daño tremendo y seguir a flote. Así que ahora lanzan la segunda ola. 150 misiles de crucero desde bombarderos H-6, destructores de superficie y submarinos sumergidos. Esta salva está coordinada para llegar en múltiples oleadas, espaciadas por minutos, diseñada para dar a los defensores el tiempo justo suficiente para pensar que han sobrevivido, antes de golpearlos nuevamente. Los destructores de escolta, que ya han gastado la mayoría de sus interceptores en la primera oleada, ahora enfrentan un dilema desesperado. No tienen suficientes misiles restantes para detener esta segunda ola. Disparan todo lo que tienen, pero solo logran derribar 60 de los 150 misiles de crucero entrantes. 90 pasan. Impactan al portaaviones y a los destructores en una serie de explosiones que parecen no tener fin. 2 de los destructores de escolta son hundidos directamente, sus cascos rotos, sus tripulaciones luchando por sobrevivir en el agua. El Ronald Reagan recibe otros 30 impactos. Es simplemente demasiado. Los incendios están fuera de control. Las inundaciones no pueden ser contenidas. El barco comienza a escorarse, inclinándose peligrosamente. El almirante a cargo, reconociendo que el barco está condenado, da la orden más difícil de su vida: abandonar el barco. Miles de marineros saltan al agua o son evacuados en balsas salvavidas. Los helicópteros de rescate intentan llegar, pero el área aún está bajo ataque. Más marineros mueren en el agua que en el barco. Y finalmente, 6 horas después del primer impacto, el USS Ronald Reagan, uno de los portaaviones más poderosos jamás construidos, se hunde bajo las olas del Pacífico Occidental. Es la primera vez que Estados Unidos pierde un portaaviones en combate desde la Segunda Guerra Mundial. Las implicaciones son sísmicas. Este escenario no es ciencia ficción. Es el tipo de análisis de guerra que los estrategas del Pentágono realizan regularmente en sus simulaciones clasificadas. Y en la mayoría de esos escenarios, cuando el portaaviones opera dentro del alcance de la red A2A de China completa, los resultados son similares: daño masivo o pérdida del portaaviones. Los números simplemente no mienten. China puede lanzar más misiles de los que el portaaviones puede interceptar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Significa esto que el portaaviones está muerto como concepto? ¿Que es una reliquia inútil destinada al museo? No necesariamente.
pero sí significa que la forma en que Estados Unidos usa sus portaaviones debe cambiar de manera radical y fundamental. La Marina de los Estados Unidos está desarrollando una nueva doctrina operativa llamada Operaciones Marítimas Distribuidas y Letalidad Distribuida. La filosofía central es simple pero revolucionaria. En lugar de concentrar todo el poder en un pequeño número de portaaviones gigantes que se convierten en blancos de alto valor, distribuir ese poder entre muchas plataformas más pequeñas, más numerosas y más difíciles de encontrar y atacar. Esto significa invertir masivamente en buques de superficie más pequeños, fragatas, corbetas y destructores equipados con misiles de largo alcance. Significa expandir dramáticamente la flota de submarinos, que son casi imposibles de rastrear y pueden operar en aguas hostiles con relativa impunidad. Significa desarrollar y desplegar masivamente drones, tanto aéreos como submarinos y de superficie, que pueden ser sacrificados sin perder vidas humanas. Y significa mantener a los portaaviones mismos más lejos, usándolos como plataformas de comando y control y para lanzar drones de largo alcance y aviones de reabastecimiento, en lugar de acercarlos peligrosamente al alcance de las armas enemigas. Si este video te ha parecido fascinante y quieres seguir aprendiendo sobre el futuro de la guerra naval y la tecnología militar más avanzada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido de la más alta calidad sobre estos temas cruciales. La conclusión final a nuestra pregunta es compleja y matizada. ¿Puede un portaaviones estadounidense sobrevivir una guerra real contra China? La respuesta honesta es: depende de cómo sea usado. Si es usado de la manera tradicional, navegando confiadamente dentro del alcance de las armas chinas, como lo ha hecho durante décadas en otras regiones, entonces la respuesta es un no rotundo. Sería dañado gravemente o hundido. Los números, la tecnología y la geografía están en contra del portaaviones en ese escenario. Pero si es usado de manera inteligente, como parte de una red distribuida de plataformas, mantenido a distancia segura, mientras sus aviones y drones extendidos alcanzan hacia adelante, entonces puede sobrevivir y seguir siendo relevante. El portaaviones del futuro no será el rey solitario del tablero de ajedrez, sino una pieza importante en un juego mucho más complejo donde múltiples piezas trabajan en coordinación. El duelo entre el portaaviones estadounidense y el arsenal antiportaaviones chino representa uno de los cambios tecnológicos y estratégicos más significativos en la historia naval moderna. Estamos presenciando el fin de una era y el nacimiento de otra. El portaaviones ha dominado los mares durante 80 años, pero ese dominio ha terminado. No desaparecerá, pero su rol está cambiando. Y la nación que se adapte más rápido a esta nueva realidad será la que domine los océanos del siglo XXI.